Y dice en el versículo 9: y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves. Y allí empieza a hablar. Pero luego encontramos, cuando aquí está hablando sobre el hecho de que le dice a Pedro: va, mata y come. Pero luego encontramos, déjenme encontrar aquí donde está, ya me perdí. Sí, ahí está, ese es. Dice, ya me había perdido. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían en el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los quienes se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, todos aquellos judíos estaban, o sea que el Espíritu Santo no solo es para los judíos, sino también para los gentiles, o sea, para todo el mundo. Ok, algo aquí interesante es que el mismo hecho que ocurre, el sacrificio de Cristo, es válido tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. O sea, que Cristo no solo murió para los del Nuevo Testamento. Este mismo significado ocurre en cuanto al Espíritu Santo. O sea, si nosotros aquí ponemos al Espíritu Santo, el hecho del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, también no solo iba a ocurrir para los después del día del Pentecostés, iba a ocurrir el derramamiento del Espíritu Santo, sino que también en el capítulo 19, vamos al capítulo 19, donde ocurre el gran alboroto. ¿Ya lo tienen todos? Ok. Dijo: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo es que ya había ocurrido el tiempo del Pentecostés y estos no sabían del Espíritu Santo? Ni siquiera habíamos oído. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo no se iba a caer sobre el pueblo de Israel, no solo el de Samaria ni de los gentiles, sino también a los discípulos de Juan el Bautista, porque ellos solo habían sido bautizados por agua. Entonces los que a partir de la muerte de Cristo, de Juan el Bautista, esos solo habían sido bautizados, porque en el hecho de que en el tiempo de Juan el Bautista, el que una persona aceptaba bautizarse, aceptaba el Evangelio, ¿sí? Entonces, por eso es de que después llegan, y los que habían sido bautizados con Juan el Bautista reciben el Espíritu Santo, porque ahí dice: y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, que esto representa a aquellos creyentes que no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, pero que sí han sido bautizados por Juan el Bautista. Entonces, aquí ya tenemos los 4 grupos representativos, y ya no aparecen más en la Biblia sobre el derramamiento del Espíritu Santo, sino que solo en estos 4 grupos representativos: Israel, Samaria, los gentiles y los discípulos. O sea que aquí esto simboliza que es toda la tierra. Toda la tierra. Aquí vamos a hacer un poquito. Toda la tierra.
toda la tierra. O sea que ya no podemos decir, si nosotros decimos, ¿o qué significa ahora que muchas personas hablan en lenguas ahora? Porque es un idioma. Pues si hasta los inconversos hablan diferentes idiomas. Hay gente que habla francés, portugués, español, inglés. O sea, el don de lenguas no es eso. No es eso. Más bien lo que vino a ocurrir aquí, y luego, fíjense, y luego aquí sí se habla lenguas, aquí no se habla lenguas, aquí sí se habla lenguas, y ahí también. Entonces, pero este grupo no se habla lenguas, o sea, no es, cuando decía, y ellos recibieron el don de lenguas, es como la gracia, recibieron el regalo del Espíritu Santo. Entonces el hablar lenguas, el Evangelio fue conocido por muchos. Y hasta ahora el Evangelio llegó hasta nosotros, ¿no? Luego de eso, de haber visto lo que son los grupos representativos, después del siglo 3, del siglo 4, surgieron otros pensamientos, otras teologías diferentes a lo que ya conocíamos del Espíritu Santo, sino que cambiaron. Y aquí yo les puse algunas ideas, solo hay falta ponerle palabras, pero ustedes ya lo vieron con el pastor. Y habíamos hablado de una herejía, ¿verdad?, que surgió en el siglo 3 y el siglo 4. Modalismo. ¿Cómo? Modalismo. ¿Y qué significaba? Que siempre Dios se da a conocer a través de modos. Que Dios se daba a conocer a través de modos, y que tanto el Hijo y el Espíritu Santo, sino que Dios se manifestaba en ellos como en modos, que ellos eran modos de Dios. Después, ¿cuál es la otra? Usted no me responde, hermano, porque ya me respondió aquí. Adopcionismo. ¿Qué significa esto? Que éramos adoptados. No, te vas a adoptar, a ver. El hijo fue adoptado. Que el Hijo, que los demás nombres como el Espíritu Santo y Jesucristo son adoptados, nombres adoptados de Dios. Y luego, ¿cuál es el otro? Y me respondió anteriormente. Ya no, tampoco responda ya. ¿Qué más? ¿Cómo? Dígalo. No. Hijo, una palabra se ha equivocado ahí. Evionismo. Con B. Evionismo. El evionismo, ellos a diferencia, de ahí del evionismo es donde surgió. No, hermana. El adopcionismo. Ellos decían, uno error de ellos dice, un énfasis en la unidad de Dios, con lo cual empezaron a negar la doctrina de la Trinidad. Ellos negaron la doctrina de la Trinidad: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. También, como consecuencia de esto, dice de lo anterior, Cristo no es Dios, sino hombre, hijo de José. Y dice, a quien el Espíritu Santo adoptó en el bautismo. Y aquí es donde nace el adopcionismo. O sea, que aquí el evionismo niega la deidad de ¿quién? De Cristo. Luego por ahí sale la idea de Arriano, que también dice que
Cristo fue 50% hombre y 50% Dios. ¿Está correcto eso? No, ¿verdad? 100%. Ajá, y Calvino decía 100% Dios. Ok, luego viene ¿cuál? Monárquico. Ya lo voy a decir. Marcionismo. ¿Qué pasaba con marcionismo? Aquí es donde viene este filósofo Marción. Este hombre lo que hizo fue quitó algunos libros del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Y qué utilizaba nada más? A ver si se acuerdan. No creo que no se acuerden. Sí quitó los libros del Antiguo Testamento, dice no sirve, y del Nuevo Testamento también quitó y solo dejó ¿cuáles? Pablo. Las cartas de Pablo. Era donde sirvió para que lo quitaran del libro de la Biblia. Sí, solo dejó las cartas de Pablo y de Lucas. Y por eso es que Tertuliano también escribió contra Marción. El otro. No. A ver, ¿el otro cuál es? ¿Cómo? Montaísmo. Montanismo. Sí, el montanismo. Es montanismo. ¿Qué pasaba con el montanismo? A ver si se acuerdan. No. Bien, el montanismo, esta fue una reacción que surgió por aquellas iglesias donde se demostraba, según el montanismo, se demostraba frialdad y solo intelectualismo y nada de emociones. Entonces esta tuvo una relación estática, dice, en lo que tiene el pastor ahí, y aquí es donde surge la relación con muchas iglesias carismáticas, pentecostales, ¿verdad? Que no, aquí iglesia no voy porque están muertas. El Espíritu Santo no está ahí. Y aquí sí está el Espíritu Santo. Entonces, de ahí surgió la idea del montanismo. Ok, yo voy a quitar esto, ¿va? Porque ya se acabó el tiempo para ustedes de ver esto. Ok, le voy a volver a hacer yo la pregunta. Dice, ¿quién vive en nosotros los cristianos? ¿Dios Padre? ¿O Dios Hijo? ¿O Dios Espíritu Santo? ¿O Dios en tres personas? Eso también ya lo preguntó el pastor. Porque dice, porque si decimos que Dios es el Padre, está en el trono, Dios Hijo está en la diestra del Padre y el Espíritu mora en nuestros corazones, entonces, ¿quién mora en nuestra vida? La esencia de los tres. Es la esencia divina. Eso es todo. No, ya están graduadas aquí. Yo las gradúo ya. A ver. Tres, porque forman. Ajá. Porque no podemos separar, ¿verdad? El disco. El disco. Mira, disco. No, sí, ya. Otra pregunta, aquí, otra pregunta. Lo voy a ahorita la pregunta porque le voy a hacer otro cuestionario. Más ¿De dónde salió el modalismo? Hay alguien lo dijo anteriormente. La herejía del modalismo. Que decían que Dios se revelaron modos. Hay modos, pero antes ¿cómo le llamaban? Alguien lo dio, parece que usted lo dijo, pero no se acuerda. modo monárquico. Eso es todo, ahí está, mira, hermano Caín. Otro civil. Otro civil. Ay, pero Mire que hoy lo bueno que traje tres, porque dije,
Hay uno en inglés y los otros dos en español. Bien. Y modo dinámico también. O sea, eran dos modos, modo dinámico y modo... Ya queremos quitarle, va. Si la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿qué ocasiona el hecho que nosotros hablemos lengua? Dígame. ¿Qué hace que yo hable lenguas y que crezca espiritualmente? O sea, no crezco espiritualmente solo porque empiezo a decir, el pastor les decía a ustedes que son como jerigonzas, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Él decía que eran jerigonzas también. A ver, yo aquí les voy a dar poquitas preguntas, ¿verdad? Para que las vayan viendo, ¿ok? ¿Cómo existe esa relación entre las personas de la Trinidad? A ver, eso es para analizar. Por la unidad de la misma esencia. ¿Cómo trabaja la Trinidad? Unidad en la divinidad. Ajá. Unidad en la divinidad. Y Divinidad en la unidad. distinción. ¿No se acuerdan que también dijo él? Ajá. Unidad y distinción. Ok, ya van bien. Ahora, ¿qué herejía sostenía que Dios el Padre es el único Dios y que Jesús el Espíritu Santo son solo nombres con el que nos referimos a Dios, a un solo ser? Ok, ¿qué herejía sostenía que Dios el Padre es el único Dios y que Jesús y el Espíritu Santo son solo nombres con el que nos referimos a Dios, a un solo ser? Modalismo. ¿Cómo? Ya, ahí, lo acabamos de ver. No. No es adopcionismo. Ya lo dijeron, fíjense. Otra vez dice, mire, ¿qué herejía sostiene que Dios el Padre es el único Dios y que Jesús y el Espíritu Santo solo son nombres con el que nos referimos a Dios, a un solo ser? Podría ser del modo modalismo, de modismo. Modalismo, sí, modalismo. ¿Alguien dijo modalismo? Sí, por eso, pero no se ponen ahí ebionismo, luego marcionismo, montanismo y todo eso, ¿ok? Ok, hoy vamos a repasar el cuestionario anterior. A ver, ¿cuáles son los dos extremos que encontramos en las iglesias evangélicas tocante a la persona del Espíritu Santo? Ay, no vean, porque yo... Mal uso del Espíritu Santo. Exagerado desconocimiento. Ajá, un exagerado desconocimiento y un... que decíamos un incorrecto, ¿verdad? Conocimiento del Espíritu Santo. Ok, ¿cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente? Eso es todo, tan filudo. Ok, ¿cuál es la diferencia que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre la provisión y el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente? Y por eso es que le quería a la hermana Loida, para que ella viera quiénes están participando más, porque va a estar difícil darles esto, ¿verdad? Ok. El Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es el que produce y provee la palabra escrita. ¿Y qué más? Comunicación. Ay, ¿quién dijo allá? La hermana Juanita también, mira ahí. Ya está poniendo las filas del CD. Ok. Menciona los 4 aspectos más relevantes que pasaría a partir del día del Pentecostés. Hablaron en lenguas. Comienzo la iglesia. Comienzo. Esa es la transición. Hablaron en lengua, ¿qué más?
Ujú. Otra vez. ¿Hablar en lenguas? Comienzo de la iglesia. Ujú. Comienzo de la iglesia. Y de allí viene lo que Ya lo dijeron, nomás que todavía están así. Otra vez. ¿Hablaron en lenguas? La transición. Ujú. De la iglesia. El bautismo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Ok. Ay, aquí ya me pasé el otro. Ok. Dice: ¿cuáles son los límites de duración de la iglesia? No, de la iglesia. El día de Tribulación. Ok. ¿Para qué? Esta pregunta, esta sí tienen que saberla. ¿Para qué era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre los 120 cristianos el día de Pentecostés? que fueran incorporados. Eso no, hermana de María, sí está bien, anda bien, mire. Es la misma que Ok. Ahora, ya que esto ya está. Ya está, esto ya lo tienen ustedes bien cocido. Ok, ahorita va el otro cuestionario. Este está facilito. Y este me lo van a ahorita a disponer, ¿verdad? Porque yo lo quiero que lo hagan rapidito. Por eso es que no nos lleva mucho tiempo en la explicación. Porque esto ya lo vieron ustedes, ya andan filudos. Ok.